Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. ¿Qué? ¿Quieres un segundo?, preguntó Betty Miller, casi sacándome de mis pensamientos. Había sido una cena inusualmente tranquila con los Millers, así que me había refugiado en mis pensamientos por un momento. Pero Betty me había sacudido de mis reflexiones justo cuando terminaba el último de mis guisantes. Claro, eso suena fantástico, le sonreí mientras levantaba mi plato y se dirigía a la cocina. Hank, el patriarca de la familia, estaba sentado a la cabecera de la mesa, mordiendo un segundo plato de cerdo con el ceño fruncido. Normalmente, Hank sería el centro de la conversación, mientras discutíamos deportes, temas de actualidad o asuntos de su propia familia. Pero esa noche, se sentó en silencio, saboreando su comida y haciendo que la cena se sintiera un poco tensa. A su izquierda, estaba Timmy, el único hijo de Hank y Betty. Un niño de unos 10 u 11 años. Empujaba sus guisantes tímidamente alrededor de su plato en un esfuerzo por hacer que desaparecieran mágicamente. Pero años de experiencia me habían enseñado que nunca funciona así. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de fotos familiares. Ahí estaba Timmy con su uniforme de béisbol, Hank y Betty vestidos de gala el día de su boda, una foto de la familia en un bonito restaurante o una foto de Timmy de bebé. Los momentos más preciados de la familia estaban orgullosamente en exhibición, y yo sabía que Hank era muy feliz con su familia. Era todo lo contrario a mi casa, que tenía paredes blancas y estériles. Porque ya no me quedaba familia de verdad. Ni esposa, y especialmente, ni hijos. No es que me molestara, pero a veces se volvía un poco solitario, así que estaba agradecido de haber conocido a Hank cuando me mudé al lado, y aún más agradecido de que de vez en cuando me invitaran a cenar. Supuse que abordaría la pregunta persistente en mi mente. Hank, ¿te sientes bien hoy? ¿Has estado un poco callado?, le pregunté. Hank terminó de masticar el resto de la carne de cerdo antes de responder. Todo está bien. Tuve un día un poco difícil en el trabajo, pero luego llegué a casa y, se interrumpió, mirando por la ventana cercana hacia el patio trasero. ¿Y? Pregunté, esperando que continuara lo que había empezado. Y, sentí algo un poco raro en el patio de allí. Como si un lugar, simplemente, no se viera bien o tal vez no se sintiera bien. No sé cómo explicarlo, dijo, clavando su tenedor en otro trozo de cerdo. Oh, el patio se ve genial, deja de ser tan perfeccionista, dijo Betty, entrando en la habitación con mi segundo plato de comida. Le di las gracias y, después de eso, el tema se abandonó y la conversación se volvió hacia asuntos más normales. Pero el resto de la noche, pude ver los ojos errantes de Hank viajando esporádicamente hacia la ventana, mirando al patio trasero como si fuera atraído por algo que el resto de nosotros no podía ver. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, noté que Hank estaba afuera en su patio. Su patio era la definición de prístino, setos bien recortados, césped de un verde brillante y flores que daban al área un aroma agradable y un color llamativo. Fue un poco extraño ver que estaba cavando algún tipo de agujero justo en el centro de su patio. Parecía una violación completa de la serenidad de su patio trasero. Hank trabajaba duro, sacando pala tras pala de tierra y colocándola en un montón cada vez más grande a un lado. Supuse que se había propuesto arreglar cualquier imperfección que hubiera visto el día anterior, pero al ver la profundidad del agujero que ya había hecho, me hizo pensar que no era una simple imperfección. Especulé que debía estar plantando un árbol o buscando un tesoro perdido o incluso, detuve mi mente allí. Pero innegablemente, había una sensación en el aire de que algo andaba mal. Algo antinatural. Pero, ¿qué tiene de antinatural cavar un agujero?, pensé. Pensé que era mejor preguntarle por qué estaba cavando el agujero. Después de todo, siempre había sido abierto y amistoso. Al menos, eso es lo que pensaba. Le grité desde mi propio patio trasero, «Oye, Hank, ¿en qué estás trabajando ahí?» Un poco curioso, lo sé, pero la curiosidad se había apoderado de mí.
Hank dejó su pala y se limpió la frente con el dorso de la mano. Su rostro estaba mojado por la transpiración y sus ojos estaban llenos de cansancio. Se le formó un ceño fruncido mientras me miraba, la primera vez que había visto al hombre parecer tan miserable. «Ahora quiere salir», dijo Hank en un tono robótico. Lo escuché lo suficientemente claro, pero la respuesta no tenía sentido para mí. Me dio más preguntas que respuestas. «Bueno, ¿qué es lo que quiere salir?», fue todo lo que pude decir. En ese momento, sus ojos se iluminaron como si hubiera salido de un trance. Me miró por un breve segundo con confusión, sacudió la cabeza. «Lo siento, amigo, tuve un día largo hoy. Sentí que tenía que venir aquí y arreglar algo de este desorden». Me sentí incómodo con todo el asunto. Después de todo, parecía que había hecho un desastre más grande de lo que había arreglado, pero lo dejé pasar. «Ah, bueno, asegúrate de tomar un descanso. También toma un poco de agua, te ves bastante cansado», grité mientras abría la puerta de mi casa. Él asintió con la cabeza. «Lo haré», dijo mientras yo entraba. Los siguientes 2 días fueron extrañamente similares. Yo regresaba a casa del trabajo y veía a Hank en su patio trasero, continuando cavando y cavando sin un final a la vista. A estas alturas, solo podía ver la cabeza de Hank asomándose por el agujero mientras lanzaba tierra detrás de él. «Vaya, Hank, eres todo un trabajador. ¿Qué estás tratando de arreglar exactamente?», le grité mientras me acercaba desde mi propio patio trasero. Hank me miró con el ceño fruncido pero no me dio una respuesta. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que me acerqué y miré hacia el agujero. Tengo que decirlo, se sentía pesado para mí. El patio, una vez hermoso, ahora estaba manchado por este agujero. Y el césped, normalmente recortado una vez a la semana, comenzaba a ponerse largo y desaliñado. El agujero ciertamente se estaba haciendo más profundo, pero ¿con qué fin? Hank estaba sudando profusamente, sus labios estaban secos y agrietados, su ropa manchada de tierra y suciedad. Me quedé allí unos segundos pensando que Hank reconocería mi presencia, pero en su lugar, continuó su trabajo, aparentemente haciendo todo lo posible por ignorar mi existencia. Había algo extraño en estar cerca del agujero, el aire era rancio, como si un sutil olor del agujero se hubiera filtrado en el viento monótono. Y había una creciente sensación de inquietud en mi pecho. «¿Estás buscando un tesoro?», pregunté, diciéndolo lo suficientemente alto como para que sin duda me escuchara. Hank arrojó su pala antes de girarse para mirarme. Su rostro estaba cubierto con una capa de tierra pero también tenía un brillo asqueroso de sudor. Había fuego en sus ojos y parecían ensancharse. Fue como si hubiera hecho la pregunta más violenta. «Ocúpate de tus malditos asuntos», dijo con severidad. Me quedé de piedra. Nunca lo había visto enojado o mostrar ninguna señal de hostilidad hacia mí. Pero, tal vez había cruzado la línea. Me encogí de hombros y me di la vuelta, caminando de regreso a mi casa mientras Hank recogía la pala una vez más. Traté de ignorar y olvidar lo que había pasado con Hank. Tenía otras cosas que hacer. Y si quería cavar un estúpido agujero sin razón, entonces ese era realmente su asunto. Traté de distraerme con los programas de televisión o libros habituales, pero mi mente seguía volviendo a Hank y a ese agujero. No podía entender por qué lo estaba haciendo. Y por alguna razón, me molestaba más de lo que debería. Desde mi sala de estar, de repente pude escuchar las voces de Hank y su esposa, pero se hicieron cada vez más fuertes hasta que estuve seguro de que los dos se estaban gritando. Corrí a la ventana, curioso por ver qué estaba pasando allí. Vi a la esposa de Hank, Betty, gritándole algo que nunca había visto antes. Nunca los vi pelear o discutir o nada realmente. Fue una sorpresa total y destrozó la ilusión de que eran una familia perfecta. «¿No vas a cenar? Se está enfriando. Necesitas tomar un descanso», le gritó Betty. «¿No entiendes lo importante que es esto?». «No tengo tiempo para eso ahora mismo», gritó Hank de vuelta. «Has estado en esto todo el día. ¿Cómo se supone que voy a saber lo importante que es esto cuando no me has dicho nada al respecto? Necesitas tomar un descanso y necesitas algo, esto no es bueno para ti», gritó ella.
Me queda buena luz del día para seguir cavando. No la voy a desperdiciar para comer tu basofia. Ahora vuelve a entrar y no quiero verte aquí afuera de nuevo. Nunca antes había visto a Hank actuar así. Estaba completamente fuera de sí. ¿Era así como era realmente? ¿Era su comportamiento amistoso una fachada? De cualquier manera, pensé que debería intentar hacer algo para apaciguar la situación. Me sentí horrible por su esposa mientras veía las lágrimas correr por sus ojos mientras corría de regreso a la casa. Tomé una Gatorade fría de mi refrigerador y me dirigí hacia Hank. Él estaba en lo profundo del agujero, hasta el punto de que podía estar parado dentro y no ser visto. Pude ver que ahora estaba usando un pico. Cada golpe en la tierra enviaba pequeñas motas de tierra volando hacia el agujero. Me sentí un poco nervioso al acercarme. Si iba a gritarle a su esposa así, no se sabía cómo reaccionaría a mí. Pero sentí que tenía que tratar de hacer que el hombre entrara en razón. Me detuve antes de acercarme demasiado a él, pensando que tal vez podría atraerlo para que saliera del agujero con una bebida. Hank, vamos, hombre, ¿por qué no te tomas un pequeño descanso? Sí, al menos bebe esta Gatorade, necesitas hidratarte, dije sosteniendo la Gatorade frente a mí. Los labios de Hank estaban agrietados ahora, a punto de comenzar a sangrar. No sé cómo podía seguir trabajando así sin tomar una bebida. Pero parecía que iba a caer en la trampa mientras salía del agujero y caminaba hacia mí. Sin decir una palabra, me arrebató la Gatorade de la mano, le quitó la tapa y bebió la bebida con avidez en cuestión de segundos. No me dijo nada. Su cuerpo comenzaba a verse desgastado y frágil. Supongo que había pasado un tiempo desde que había comido algo sustancial. No tengo idea de cómo tenía la energía para seguir trabajando en su estado actual, pero algo lo impulsaba. Se lamió los labios, ahora mojados por su bebida, antes de tirar la botella a un lado y volver a su trabajo sin siquiera un gracias. Lo seguí de regreso a su agujero y lo vi bajar a las profundidades. Pero cuando yo mismo llegué al borde y miré hacia el agujero, apenas pude contener un grito audible. El agujero se había hecho más profundo de lo que pensaba. Llegando a capas de tierra más oscuras, y en el fondo yacían cientos de lombrices, retorciéndose y deslizándose en una especie de congregación enferma. ¿Por qué se habían reunido aquí? ¿Por qué en este lugar? Sentí un chorro de sudor formarse en mi frente mientras el pavor se infiltraba y la enfermedad se instalaba en mi estómago. Las flores se habían marchitado bajo el aura de su aire viciado y el resto del patio se había descuidado. Observé a Hank levantar su pala y cortar una capa de lombrices. Se retorcieron frenéticamente, con pequeñas manchas de sangre formándose donde habían sido seccionadas. Nada iba a detener a Hank de sacar la tierra de abajo. Pero a pesar de que mi cerebro me decía que me alejara del agujero, que dejara que estas cosas estuvieran, en cambio, me quedé firme, tratando una vez más de hacer que Hank entrara en razón. Hank, sé que no es de mi incumbencia, pero estás empezando a asustar un poco a la gente. ¿Por qué no quieres tomar un descanso? ¿Qué es tan importante sobre este agujero? Es decir, por Dios, mira lo que le está pasando a tu patio, solo mira las flores y tu césped. Hank arrojó una pala al suelo con un movimiento rápido y me fulminó con la mirada. No te dije que te ocuparas de tus asuntos. Lárgate de mi propiedad. No te me acerques de nuevo, me gritó, con el rostro ampollado de rojo por la ira y el calor. Mi corazón se hundió mientras regresaba a mi casa, sintiéndome desinflado. Pero en cierto modo, aliviado de estar lejos de ese agujero. Al menos lo intenté. Mantuve un ojo en Hank por el resto de la noche. Continuó cavando en silencio, haciendo el agujero más profundo. Cuando oscureció, finalmente se detuvo y entró. Me sentí mal por Betty y su hijo, teniendo que lidiar con eso, pero pensé que tal vez, ya que había entrado, se calmaría. Toda la situación no me sentaba bien. Y tuve problemas para dormir esa noche. Todo lo que podía ver era gusanos siendo cortados por la mitad. La situación no mejoró en los días siguientes. Hank estaba allí día tras día cavando ese agujero. Desde que salía el sol hasta que se ponía, trabajaba sin ninguna señal de cansancio, pero su cuerpo comenzó a cambiar. Perdió mucho peso, sus labios se agrietaron y sangraron por falta de agua.
Su piel había sido cubierta con tierra, su rostro se marchitó en una apariencia esquelética y demacrada. Los días parecían alargarse de forma antinatural, como si el sol lo animara y se demorara en el cielo un poco más. Su esposa continuó tratando de hacer que entrara y dejara de cavar, pero él explotaba repetidamente con ira, un hechizo de odio parecía emanar de él. Hizo que los pelos de mi nuca se erizaran y esta aura solo crecía a medida que el agujero se hacía más profundo. El aire estaba empeorando, ahora estancado, casi podrido. No podía ser la única persona en notar la sensación de pavor que se filtraba en mi cerebro como una presión constante que nunca cedía, a menos que me alejara de ese agujero. Cuanto más profundo se hacía el agujero, peor parecía ponerse todo. Estaba empezando a asustarme. Pero, ¿qué poder tiene un agujero en el suelo? Todo se desató un día. Hank estaba afuera cavando su agujero hacia la nada cuando se levantó y salió del agujero y entró en su casa. No más de 5 minutos después, pude escuchar gritos y chillidos que se hicieron más fuertes a medida que los gritos se movían hacia afuera y a mi vista. Lo había agarrado de la muñeca, casi arrastrándolo. Timmy gemía y lloraba, suplicando a su padre que se detuviera. La esposa de Hank también gritaba detrás de él para que se detuviera, haciendo todo lo posible para que Hank soltara al niño. Pero él la empujaba, incluso llegó a abofetearla en un momento dado. Solo necesita un poco de sangre y sudor. Entra en el maldito agujero. Necesita ser un buen hijo y un buen padre, gritó Hank, con los ojos llenos de ira y delirio. Llamé a la policía. Cavar el agujero era una cosa, pero esto ya había ido demasiado lejos. Sin embargo, nunca llegarían a tiempo mientras veía la escena escalar. Hank tenía a su hijo cerca del borde del agujero. Su hijo gritaba y luchaba, arañando el suelo con su mano libre, tratando desesperadamente de escapar. Corrí hacia mi puerta trasera, la abrí rápidamente y la abrí antes de correr por los pequeños escalones hacia Hank y Timmy. Tenía que intentar detenerlo. Pero mientras corría hacia Hank, vi a Timmy, siendo arrojado limpiamente al agujero. Fue un grito que hizo eco seguido de un fuerte golpe. Hubo un momento de silencio, y luego un grito de dolor emanó del agujero. Estaba viendo rojo ahora. Este hombre siempre había sido tan familiar. ¿Cómo pudo haberse convertido en un monstruo así? Hank estudió el borde del agujero, evidentemente orgulloso de su trabajo, con una leve sonrisa en su rostro. Betty se desplomó impotente en el suelo, sin saber qué hacer. Su rostro estaba rojo por el golpe y las lágrimas fluían. Hank ni siquiera me vio venir cuando choqué contra él con una pesada entrada. Los dos caímos al suelo. Hank golpeó bastante fuerte, yo aterricé suavemente sobre él, pero la pelea se le fue. Intenté golpearlo en la cara pero rápidamente movió la cabeza. No puedo decir que soy un gran luchador. Sus ojos se volvieron hacia mí y había algo feroz en ellos. Algo animal. Tú, te dije que no interfirieras, me gritó Hank antes de lanzarme lejos de él con una fuerza que parecía desafiar la fuerza humana. Respiré con dificultad mientras aterrizaba en el suelo. No esperaba tanta potencia. Para un hombre que se veía tan flaco como una ramita, ciertamente era fuerte. Los gritos de Timmy se habían convertido en lamentos inquietantes mientras intentaba ponerme de pie. Pero el aire podrido me estaba enfermando. Sentí debilidad como si toda mi fuerza estuviera siendo agotada. Había una extraña presión del agujero que me sacudía la cabeza. Mi cabeza comenzó a hacer eco de dolor mientras los lamentos de Timmy continuaban emanando del agujero. Cerré los ojos por un segundo tratando de que la sensación pasara. Pero este fue todo el tiempo que Hank necesitó. Sentí un dolor agudo cuando el pie de Hank se conectó con mis costillas. Mi boca se abrió instintivamente, permitiendo que el aire escapara debajo de la hierba y la tierra que me rodeaban. Traté de arrastrarme, pero estaba tan débil que apenas podía pensar. Pero aún podía sentir. Había algo saliendo de ese agujero. Pude sentir el deslizamiento intangible de una fuerza mientras salía del agujero y comenzaba a infestar mi cerebro. Torrentes de dolor se dispararon a través de mi cabeza como 1000 bolas de pinball rebotando dentro. El dolor era aterrador, tanto que la siguiente patada de Hank en mis costillas se sintió como un juego de niños. Me doblegué de nuevo,
mi visión se volvía borrosa y comenzaba a ennegrecerse. Lo siguiente que vi fue a 2 hombres de azul luchando contra Hank en el suelo. «Ya casi sale, idiota. Ya casi sale». «Un poco más», gritó Hank mientras los oficiales lo esposaban. No les importó ni una pizca su continua protesta mientras lo levantaban y lo arrastraban al coche. El dolor en mi cabeza comenzó a ceder y pude escuchar una vez más los gritos enojados del hijo de Hank desde lo profundo del agujero. Miré hacia abajo. Incluso con el sol encima, apenas podía ver el fondo. Pude sentir esa horrible presión de nuevo en mi cabeza mientras miraba hacia abajo. El dolor regresó, pero en menor grado. Esta vez era manejable. «Espera, cariño, vamos a sacarte de ahí», gritó Betty entre lágrimas. Tomó casi 2 horas sacar al niño del agujero. Su espalda estaba rota y tuvieron que usar cuerdas y una camilla especial para levantarlo. Miré la cara del niño mientras salía del agujero, sus ojos abiertos de terror. Lo sentí de él. La misma fuerza que me había afectado a mí también lo había afectado a él, quizás en un grado aún mayor. Todos se preguntaron cómo un hombre que carecía de cualquier tipo de equipo especial había cavado un casco tan profundo. Pero se hablaba poco de la presión omnipresente en el aire o la sensación de malestar que acompañaba a estar cerca del agujero. El indicio más cercano de que algo andaba mal entre los demás fue que los 2 paramédicos que habían entrado en el agujero tenían una mirada peculiar en sus rostros, como si hubieran sentido algo podrido. Tal vez ellos también sabían algo de eso. El agujero permaneció abandonado durante días después de eso. Había perdido a su mejor trabajador. No hubo más excavaciones, no hubo más peleas. Pero esa extraña presión permaneció, flotando imperceptiblemente en el aire alrededor del agujero. No quería creer que había algo allí abajo, pero podía sentirlo en mi cerebro. Y me había afectado más profundamente. Tumbado en una cama casi lisiado, su hijo probablemente también lo sentía. Los susurros sucedían por la noche. Los llamo susurros, pero eran más como un ruido caótico y vertiginoso. Extraños balbuceos que no me permitían conciliar el sueño. Me obligaban a acercarme al agujero, haciéndome señas para que me acercara a él, pero los aparté, me resistí. Nada bueno podía salir de eso. Cava, cava, cava. La casa de al lado estaba mayormente vacía. Hank había sido llevado por quién sabe cuánto tiempo. Escuchaba los pasos silenciosos de Betty mientras regresaba a casa del hospital noche tras noche y, a primera hora de la mañana, se iba de nuevo. Las noches comenzaron a ser largas, los agujeros, aún sin trabajar, comenzaron a hacer ruidos. Comenzó con sonidos de arañazos, como garras afiladas rasgando la tierra. Pero pronto estos sonidos se convirtieron en rugidos, guturales y terrosos. Hicieron eco desde el agujero y hasta mis oídos. Miré por mi ventana. Incluso en la oscuridad total de la noche, aún podía ver el agujero como si un foco de luz brillara sobre él. Me dolía terriblemente la cabeza como si el monstruo en el suelo quisiera escapar de mi cerebro. Me llamó. Cava, cava, cava. Chirridos, rugidos y aullidos sacudieron mi cabeza como si algún tipo de locura primitiva se hubiera desatado. Mis sábanas estaban empapadas de sudor, mis noches de descanso ahora se estaban volviendo más y más cortas y mi agitación solo crecía. Sabía que no debía acercarme a ese agujero. Pero era como una adicción. Una no hecha por mí, sino una que invadió mi mente y no parecía querer irse. Miraba el agujero desde la seguridad de mi ventana. Zarcillos sombríos parecían salir del agujero, agarrando sin rumbo en el aire. Pensé en volver a llenar el agujero. Podría agarrar una pala e ir allí. La tierra todavía estaba allí. Todo lo que tendría que hacer es empujarla de nuevo en el agujero y terminar con la locura. Pero temía lo que haría en su lugar si iba allí. Lo intenté de todos modos. Esto había ido demasiado lejos. Me encontré temblando violentamente mientras salía a mi cobertizo. Ya podía sentir la presión aumentando en mi cabeza. Los zarcillos ilusorios parecían estirarse en mi dirección, tratando de arrastrarme. Pero a medida que me acercaba al agujero, se disiparon. La tierra yacía prolijamente en una pila a un lado y pensé que era mejor no demorarme mientras recogía una palada y me dirigía hacia el agujero.
Pero a medida que me acercaba, la presión en mi cabeza aumentó hasta que me doblé. La pala y la tierra cayeron al suelo con un estruendo. Me agarré la cabeza por un momento, mi cráneo vibraba como si se sintiera como si me arañaran desde dentro de mi cabeza. Pero me acerqué más al agujero hasta que yacía en el borde del abismo. Brillaba mi luz hacia abajo, tratando de echar un vistazo a lo que podía acechar en el fondo. Tomó menos de un segundo para que mis ojos se ajustaran y vislumbraran lo que yacía allí. Eso fue todo el tiempo que tardó en instalarse el terror puro. Como si patas correteantes hubieran gateado por mi piel, salté hacia atrás instintivamente. Me puse de pie, mi cuerpo lleno de adrenalina me llevó de regreso a mi casa y directamente a mi habitación. Mi corazón casi estallaba por la tensión y el miedo que me sobrevino. ¿Qué yacía allí abajo? Era antiguo, podrido hasta la médula. Un desorden retorcido de partes e ideas que nunca debieron combinarse. No sé por qué yacía aquí de todos los lugares, pero yacía y se retorcía, se estiraba y rugía en el fondo con solo un pequeño montón de tierra sobre él. Se tambaleaba en el borde de la libertad. Pero uno tenía que preguntarse cómo una cosa de tal poder podía ser atada por una capa tan pequeña de tierra. Timmy finalmente regresó a casa. Estaba caminando. Observé a Betty guiarlo hasta la puerta principal, como si fuera una especie de zombi que no tenía idea de a dónde iba. Parecía que había perdido peso, su piel parecía ceniza y blanca. Se retiró adentro y por un tiempo no lo vi. Nunca salió. Al menos no que yo supiera. Hasta que un día, hubo un golpe repentino en mi puerta. Abrí la puerta casi con vacilación, como si alguna parte de mí supiera quién era y qué querían. Timmy estaba en mi puerta. Sus ojos salvajes, su rostro con una edad más allá de sus años. Los dos nos quedamos en silencio por lo que pareció demasiado tiempo antes de que reaccionara y lograra decir algo. ¿Has vuelto? ¿Cómo te sientes? Timmy se quedó mirándome con una expresión en blanco en su rostro. ¿Sabes lo que tenemos que hacer?, dijo. ¿Qué tenemos que hacer? No estoy seguro de lo que quieres decir. ¿Te sientes bien? Quizás sea mejor volver a entrar y descansar un poco, dije. Sabía a qué se refería, pero me hice el desentendido. Ya no quería reconocer el agujero o la cosa dentro de él. Quería que las cosas volvieran a la normalidad, así que pensé que actuar con normalidad podría ser la solución. Pero no lo fue. Tenemos que sacarlo de ahí. Ahora lo entiendo. Lo escuché. Me habló tan claramente mientras estaba en ese agujero. Me hizo mejor, más fuerte, dijo mientras sus ojos comenzaban a dilatarse y a volverse salvajes como si estuvieran locos. Tenemos que hacerlo. Todavía puedo escucharlo ahora. Mi papá tenía razón sobre ese agujero. Estamos tan cerca. Si los dos trabajamos juntos, podemos hacerlo. Podemos liberarlo. Vuelve con tu madre y descansa un poco, dije mientras comenzaba a cerrar la puerta. Pero Timmy metió el pie en la entrada antes de que pudiera terminar de cerrarla. Por favor, casi me gritó. Pude ver las lágrimas comenzar a brotar en sus ojos frenéticos. Pero yo estaba inflexible y, por lo tanto, saqué su pie de la entrada y me aseguré de que la puerta se cerrara y se cerrara con llave. Me alejé, ignorando los continuos sollozos y súplicas que venían de más allá de la puerta cerrada. Fue un encuentro inquietante. Uno que alguien podría haber hecho algo si su mente estuviera clara. Pero cuando mi mente estaba llena de imágenes grotescas y ruidos antiguos, era difícil incluso mantenerme sereno. La noche llegó una vez más, y los sonidos se hicieron fuertes, extremadamente fuertes. Me acosté en mi cama, con las manos en la cabeza, tratando de protegerme del ruido horrible. No quería escuchar esos ruidos animales tontos, ya no quería ser parte de eso. Pero de alguna manera, me arrastró a mi ventana, donde pude ver una vez más el agujero y a Timmy. Timmy estaba afuera en su pijama, descalzo, como si lo hubieran llamado de su sueño hacia el agujero. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. En su rostro yacía una enorme sonrisa. Era una sonrisa que no verías en un niño, incluso si se le dieran las mayores riquezas o los éxitos más profundos por los que la mayoría se esfuerza. La sonrisa era tanto como para dejar de ser un signo de felicidad,
sino un signo omnipresente de una mente demente retorcida por la cosa que yacía dentro del agujero. Y solo un momento después, el chico con sus pies sucios se lanzó de cabeza a las profundidades del agujero. Hasta que un segundo después, fue un fuerte crujido y luego, los ruidos se detuvieron. La comunidad quedó devastada más allá de la creencia cuando se enteraron de que Timmy se había roto el cuello en la caída y había muerto. Pero nadie estaba más devastado que Betty, que lloró ruidosamente en una salvaje muestra de dolor, gritó y luego se derrumbó cerca del agujero mientras los trabajadores de emergencia recuperaban una vez más al niño. Esta vez, su cuerpo completamente sin vida, su cabeza colgando de forma antinatural hacia un lado. Culparon al agujero y pusieron cinta de precaución alrededor de él esta vez antes de dejar horriblemente el lugar, dejando a la madre a su suerte sin una pizca de cuidado. Tuve que preguntarme por qué los hombres que vinieron a sacar el cuerpo del niño del agujero no se molestaron en llenarlo antes de irse. Pero creo que lo habían sentido allí abajo y no querían tener nada que ver con un agujero más allá del mínimo. El agujero se quedó quieto y en silencio durante días después de eso. Lo vigilé, pero no hubo un estruendo o un movimiento de la tierra, los sonidos antinaturales se habían disipado y pude reanudar el sueño sin ser molestado en su mayor parte. Pero todavía me despertaba por la noche y me encontraba yendo a la ventana de mi habitación para echar un vistazo al agujero en la distancia. Se había convertido en un ritual casi nocturno, uno al que sentía un extraño apego a pesar del terror y la desgracia que había causado. No sabía qué le había pasado a la cosa, a los ruidos. Pero mientras me levantaba de la cama una noche para echar un vistazo al agujero, me sorprendió ver a alguien parado allí. Era Hank. No tengo idea de cómo había regresado aquí después de ser arrastrado, pero él también, como su hijo, estaba parado en el borde del agujero, mirando hacia el abismo. Hank, a diferencia de su hijo, se arrastró meticulosamente hacia el agujero, escalando la pared como un escalador experto hasta que estuvo fuera de mi vista. Pude escuchar excavaciones y arañazos durante unos minutos. Era más fuerte de lo normal, pero no algo a lo que no estuviera acostumbrado. Entonces los sonidos una vez más se detuvieron. Esperé y esperé para ver si Hank salía del agujero. Esperaba verlo subir. Tal vez incluso volver a entrar en su casa. Nunca se me ocurrió en ese momento llamar a la policía y reportar que Hank estaba aquí. Estaba demasiado fascinado por lo que estaba pasando. Y así, mientras miraba, los latidos de mi corazón se hicieron más rápidos, más rápidos. Pude sentir que algo se acercaba. Y cuando una mano sombría salió del agujero, pude ver que mi instinto era correcto. Mi corazón martilleó con fuerza mientras los sonidos regresaban a mi cerebro. Chillidos, rugidos, pájaros, una amalgama de ruidos bestiales que se habían moldeado en una sola cacofonía. No era Hank saliendo del agujero. Era algo más. Lo que sea que estuviera allí abajo, lo que sea que quisiera ser liberado, finalmente había encontrado su libertad. Y mientras mis ojos se fijaban en él, el chillido devorador en mi cerebro se hizo más fuerte. Salió del agujero tambaleándose, o tal vez moviéndose de una manera que no podía comprender. Mis ojos apenas podían reconocer la figura. Era demasiado alienígena, demasiado extraña. Una bestia primordial que no estaba destinada a ser vista por ojos humanos. Vi garras afiladas y plumas temibles, piel aceitosa como de serpiente, pero con parches de pelaje llenos de tierra. Tenía crecimientos parecidos a huesos que sobresalían, parecía brillar en la noche. Muchas cosas, tentáculos, salían de su cuerpo como si probaran el aire fresco que tanto anhelaba. El hedor de la cosa era absolutamente vil. Una mezcla de toda la suciedad y la podredumbre, me sentí enfermo del estómago casi de inmediato. Pero no pude apartar la mirada. Mis ojos estaban fijos en la criatura, pero mi cerebro que chillaba y gritaba solo podía estar agradecido de que la noche misericordiosa hubiera considerado oportuno proyectar sombras en la criatura para que no pudiera verla en su totalidad. Si hubiera visto la cosa durante el día, no estoy seguro de lo que habría pasado. Sentí una presión en mi pecho como si mi corazón quisiera saltar, pero la sensación se atenuó mientras se tambaleaba hacia la puerta trasera de la casa de los Miller. La puerta salió de sus bisagras con un fuerte ruido.
Incluso los objetos inanimados parecían hacerse a un lado para esta cosa. Hubo silencio por unos momentos, y luego pude escuchar un grito, aterrorizado hasta la médula, un grito que todavía me persigue. Poco después escuché otro fuerte golpe. Salió por la puerta principal. Pude sentir que se acercaba a mí como si pudiera entrar también en mi casa. Como un niño, corrí a mi cama y me metí, tirando las mantas sobre mi cabeza y tratando de ignorar los pasos, la respiración y todos los ruidos de animales que se filtraban en mi casa. No dormí el resto de la noche. No había forma de que pudiera. El monstruo eventualmente se tambaleó hacia algún lugar y, al amanecer, finalmente me sentí lo suficientemente valiente como para salir. La presión que emanaba del agujero ahora había desaparecido. El aire había vuelto a su estado puro normal. Pero las puertas traseras y delanteras de la casa de Betty estaban ambas voladas de sus bisagras y libres para que cualquiera pudiera entrar. Entré en la casa e inmediatamente me encontré pasando por el comedor, dirigiéndome a las escaleras. Las fotos familiares que una vez habían colgado en las paredes ahora estaban en el suelo, rotas y destrozadas. Me detuve y me agaché, recogiendo una foto del suelo. El marco estaba dañado, pero a través del vidrio roto pude ver a Tim, su cara sonriente con su uniforme de béisbol. Una sonrisa real esta vez, no la demente que le había visto por última vez. Sacudí la cabeza y volví a dejar la foto. La cocina y la sala de estar también estaban en completo caos, como si un tornado hubiera pasado. Me dirigí a las escaleras. «Betty», grité mientras ponía mi pie en el primer escalón. Pero no recibí ninguna respuesta. Subí el resto de los escalones y miré en todas las habitaciones mientras caminaba por el pasillo hasta que la última habitación se presentó ante mí y supe que esta era la indicada. Respiré hondo y llamé a la puerta, pero de nuevo no hubo respuesta. Así que empujé la puerta para abrirla. Allí estaba Betty Miller. Estaba tirada en la cama. Pañuelos llenos de lágrimas salpicaban el suelo a su alrededor, sus ojos asustados estaban fijos en el techo. Su boca colgaba abierta como un remanente de un grito. Pude ver sangre acumulándose a su alrededor. Había un agujero en su pecho y juro que pude ver un corazón que yacía quieto y silencioso. En su mano, sostenía una de las fotos que una vez estuvo abajo. Una foto de Hank, Timmy y Betty. La sonrisa brillaba intensamente. Cerré la puerta en silencio, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Me dirigí al patio trasero. El agujero todavía estaba allí y nerviosamente me acerqué a él. La presión se había ido, el aire estaba claro. Pero aún así, la sola vista del agujero me ponía nervioso. Mientras miraba hacia el agujero, supe que me esperaba una vista más espantosa. Mientras veía el cuerpo de Hank, él también tenía un enorme agujero en su pecho, pero su piel se había vuelto negra como si se hubiera quemado más allá del reconocimiento. Le faltaban los ojos, o se habían quemado por completo. Trozos de su esqueleto sobresalían de su carne quemada. Las lombrices parecían retorcerse a su alrededor, regocijándose en su muerte. Tomé mi pala y comencé a llenar el agujero. Palada tras palada, continué con lágrimas y sudor nublando mis ojos. Me tomó horas de trabajo llenar la cosa. Pero cuando terminé, sentí una sensación de alivio. Como si hubiera corregido un grave error. Si tan solo todos hubiéramos hecho esto antes, fue mi único pensamiento. Me desplomé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. La hierba alta parecía casi envolverme a estas alturas y pude sentir un gusano solitario gatear por mi brazo. Miré las flores. Estaban completamente muertas a estas alturas, sin ser cuidadas, los pétalos habían sido comidos por la tierra. Y ahora, esta casa estaba vacía. Ninguna familia dentro. Pero el monstruo todavía acecha por ahí. Todavía puedo sentirlo.